De un tiempo a esta parte, con la evolución de los sistemas de información, se ha estado hablando de implantar un sistema de voto electrónico que no termina de cuajar. En este vídeo vamos a intentar explicar por qué sucede esto. De entre los 75 países puramente democráticos, según la revista The Economist, solamente 7 tienen implantado un sistema de voto electrónico. De hecho, en países que en Europa consideramos ejemplos en tecnología, como Alemania, Reino Unido e Irlanda, el voto electrónico está legalmente prohibido. En el primer caso, por falta de conocimientos técnicos por parte de sus votantes, mientras que los otros dos, por problemas de seguridad con el sistema. Entre los países que han implantado el voto electrónico, en Emiratos Árabes Unidos, se registró un aumento del 119% de la participación, así como en la participación femenina, que aumentó un 6% respecto a las elecciones anteriores. En el caso de Estonia, se puede votar hasta 4 días antes de la fecha electoral mediante el uso de los certificados que implementa el documento de identidad. Además, se puede votar varias veces, siendo la última la única que se cuenta, y esta última se puede realizar de forma presencial. En la mayoría de los países que implementan este método, el voto se verifica mediante una papeleta que te devuelve la máquina. Según el Consejo Superior de Deportes Español, el voto electrónico presenta las siguientes ventajas. Elimina el coste asociado a la impresión de las papeletas tradicionales. Simplifica la gestión del proceso. Mejora la fiabilidad de los resultados obtenidos. Añade mejoras en seguridad. Disminuye el tiempo de recuento por medio del almacenaje de los datos y el tiempo de difusión de los resultados. Universaliza el voto y simplifica la votación para las personas con minusvalía. En conclusión, si pudiésemos superar los problemas de usabilidad por parte de la población más mayor, así como problemas de transparencia y seguridad ante ciberataque, las elecciones electrónicas pasarían a ser la evolución de las elecciones actuales que tenemos, lo cual haría unas elecciones más rápidas, más transparentes y más seguras, características que no destacan demasiado en países, por ejemplo, tercermundistas, en los cuales esto sería una muy buena opción.